Hola, soy Lara Berenguer y hoy vamos a hablar de cómo hacer tus notas de prensa más creativas. Desde Comunicae siempre hemos defendido dos puntos, que las notas de prensa deben ser corporativas y profesionales. Sin embargo, las notas de prensa, sobre todo hoy en día, son textos en Internet, por lo tanto, deben ser atractivos para los lectores, sean los periodistas o sean los lectores finales. Por lo tanto, hoy vamos a hablaros de algunas formas de hacer vuestras notas de prensa más creativas sin que dejen de ser profesionales. Vamos con ellos. En primer lugar, vamos a hablar de titulares. El titular es lo primero con lo que se encuentra un lector, por lo tanto tiene que llamar a su atención desde el principio. Sin embargo, se puede añadir un poco de creatividad con algunos consejos. En primer lugar, recomendamos siempre ir al grano y no abusar de la información. Para eso está el resto de la nota de prensa, en el que podrás explayarte y explicar todo lo que necesitas comunicar. También puedes crear titulares que comiencen con una pregunta, con un qué, un por qué, un quién. De esta forma puedes establecer los mismos puntos que ibas a establecer escribiendo la nota de prensa normal, pero con un poco más de creatividad. Por ejemplo, si nosotros anunciamos barritas nutritivas y queremos destacar que son un añadido a la dieta muy bueno, esto sería un buen titular. Estamos expresando la información que queremos dar y luego vamos a utilizar el resto del comunicado para dar más información. Sin embargo, si comenzamos el titular diciendo que más de 30.000 españoles pueden estar sufriendo desnutrición sin saberlo, estamos dando un toque de intriga para que el lector se interese por lo que estamos diciendo. No nos estamos inventando información, simplemente estamos cogiendo un extracto de lo que vamos a decir y traspasándolo al titular para darle un poco más de creatividad y un poco más de interés. El segundo punto para añadir creatividad a tus notas de prensa es trabajar la imagen. Siempre hablamos en Comunicae de la importancia de las imágenes en las notas de prensa, pero en este caso vamos un poco más allá. Lo ideal a la hora de enviar un comunicado es crear una imagen o crear una infografía que esté diseñada especialmente para acompañar esta nota de prensa, es decir, aportando información o clarificándola. Este tipo de imágenes aportan una capa de esfuerzo y de calidad que el lector va a apreciar. Solo una recomendación, si aún así tienes que incluir una imagen de un banco de imágenes o una imagen que no haya sido creada específicamente para esta nota de prensa, como el logo de la empresa, es mucho mejor hacer eso que no incluir ninguna imagen, porque hoy en día vivimos en la era del audiovisual y tanto las imágenes como los vídeos llaman mucho más la atención. El tercer punto está relacionado directamente con esto que acabamos de comentar y es que son los vídeos. Un vídeo añadido a una nota de prensa es una forma más de explicar lo que estás escribiendo en el comunicado. Por lo tanto, hay gente que no estará dispuesta o no tendrá tiempo a leerse el texto, sin embargo, tener un vídeo aporta una forma más de poder entregarles la información. No lo dejes de lado porque puede ser realmente interesante para potenciar un poco la creatividad en una nota de prensa. En el cuarto punto, para potenciar la creatividad de tu comunicado, hablamos del contexto. Pon siempre en contexto al lector. Según la estructura de la pirámide invertida, la información más importante debe ir siempre al inicio y progresivamente ir añadiendo el resto de los datos. Sin embargo, si eliges uno de estos datos, como el que hablábamos en el titular, y lo mueves al inicio, captarás mejor la atención de los lectores y así entenderán qué es de lo que vas a hablar y si les interesa. Por ejemplo, puedes hablar de los orígenes de la empresa, de cuando solo un miembro de la familia lo llevaba, o puedes hablar de cuál es la necesidad del mercado que potenció que se creara el negocio. Como quinto punto queremos hablar del canal. El canal que utilices va a limitar tu creatividad. Por ejemplo, si tu comunicado lo envías mediante un mail, puedes enviar un texto plano, puedes enviar un texto con imágenes o puedes incluso crear un HTML mucho más completo en el que incluyas los colores de tu empresa, imágenes, vídeos, lo que tú desees. Recuerda que lo más importante es que tu nota de prensa llegue al periodista, por lo tanto tienes que pensar en el canal como un método de que tu comunicado llegue al receptor, no simplemente como una forma más de ampliar tu creatividad. Por lo tanto, aunque el mail, por ejemplo, sea una forma de hacer unos mensajes mucho más adaptados a lo que tú tienes pensado, en muchas ocasiones es necesario utilizar plataformas como la de Comunicae, en la que puedes añadir vídeos, puedes añadir imágenes y todo el texto, pero te asegurarás de que lleguen a los receptores que tú necesitas. El punto 6 para potenciar la creatividad en tus textos tiene que ver con el offline. El offline todavía existe, aunque este año ha sido mucho más difícil por la situación. Si quieres ponerte creativo o creativa con tus noticias, puedes añadir elementos offline como las muestras gratuitas o los stands en la calle o en eventos seleccionados. Hoy en día esta práctica se ha perdido un poco porque están más enfocados en dar muestras gratuitas a influencers o en reservarlas para las colaboraciones. Sin embargo, si quieres darle un toque de originalidad, aquí tienes estas ideas. Si además le añades campañas publicitarias en la calle o no, o incluso actos en vivos, tienes muchas opciones para aprovechar del offline y darle un poco más de creatividad a tu comunicado.
Este último punto está relacionado con esto que acabamos de decir, y es que debes aprovechar las colaboraciones e incluso los influencers. Si envías una nota de prensa tal cual, has hecho un buen trabajo y es posible que llegue enseguida a tu público objetivo. Sin embargo, si a esto le añades una colaboración con otra empresa o una colaboración con influencers, no solo tendrá más impacto, sino que además llamará más la atención de los lectores. Recuerda que si hay un punto en el que ponerse lo más creativo posible ayudará, es este. Y hasta aquí los consejos para hacer notas creativas. Simplemente añadir que la creatividad en las notas de prensa, como decíamos antes, es importante porque hoy en día en Internet es muy complicado, con la cantidad de información que está constantemente siendo enviada y recibida, que nuestra nota de prensa tenga la importancia que queremos. Por lo tanto, cuanto más original seas, cuanto más creatividad añadas a tus textos, más posibilidades tendrás de recibir los impactos que quieres. Nos vemos en el próximo vídeo.